Tengo 83 años, y durante casi toda mi vida tuve miedo de una sola cosa: la soledad. No le tenía miedo a la pobreza. No le tenía miedo a la enfermedad. Ni siquiera le tenía miedo a la muerte. Pero la idea de quedarme solo, eso sí me aterraba. Durante años pensé que la soledad era el peor destino que le podía tocar a una persona. Algo triste, algo frío, algo que solo les pasa a quienes fueron olvidados por el mundo. Pero hace poco descubrí algo sobre la soledad que nadie me había dicho. Y cuando lo entendí, me di cuenta de que había pasado décadas huyendo de algo que en realidad tenía mucho que enseñarme. Cuando era joven, mi vida estaba llena de ruido. Trabajo, amigos, reuniones, familia, responsabilidades. Siempre había alguien hablando, alguien esperando algo de mí, alguien necesitando algo. Y yo creía que eso era lo normal. De hecho, estaba orgulloso de ello. Decía cosas como: mi casa siempre está llena. Nunca estoy solo. Y en ese entonces pensaba que eso significaba que mi vida estaba completa. Me casé cuando tenía 29 años. Mi esposa, Elena, tenía una risa que llenaba la habitación antes incluso de que dijera una palabra. Era de esas personas que hacían que los demás se sintieran cómodos sin tener que intentarlo. Construimos una vida juntos. No perfecta, pero sí real. Tuvimos 2 hijos. Compramos una casa pequeña. Trabajé durante más de 40 años. Y como muchas personas de mi generación, creía que cumplir con mis responsabilidades era suficiente. Trabajar, pagar las cuentas, estar presente físicamente. Pensaba que eso era amor. Recuerdo algo que me pasó cuando tenía alrededor de 45 años. Un compañero de trabajo se jubiló. Era un hombre tranquilo llamado Ramón. Siempre hablaba poco, pero escuchaba mucho. En su último día en la oficina, alguien le preguntó qué iba a hacer ahora que ya no tendría que venir todos los días. Él respondió algo que en ese momento no entendí. Dijo: voy a aprender a estar solo. Todos nos reímos. Uno de mis compañeros incluso bromeó: eso suena deprimente. Ramón solo sonrió. En ese entonces pensé que estaba equivocado. ¿Por qué alguien querría estar solo? Yo creía que la soledad era algo que debía evitarse a toda costa. Los años pasaron. Mis hijos crecieron. Primero la universidad, luego sus propios trabajos, después sus propias familias. Eso es lo que se supone que debe pasar. Y sin embargo, nadie te prepara para lo silencioso que puede volverse una casa cuando eso ocurre. Al principio no lo noté demasiado. Todavía tenía trabajo. Todavía tenía rutinas. Pero cuando me jubilé, el silencio empezó a aparecer en lugares donde antes no existía. La mañana era más larga, las tardes más lentas, las conversaciones más cortas. Pero aún tenía a Elena. Y mientras ella estuviera ahí, la casa nunca se sentía vacía. Hace 5 años, Elena murió. Fue rápido, demasiado rápido. Una enfermedad que apareció sin avisar y que se llevó más de lo que estábamos preparados para perder. Después del funeral, la casa se llenó de gente durante unos días. Familia, vecinos, amigos. Todos querían ayudar. Todos decían lo mismo: si necesitas algo, llámame. Pero después de unas semanas, la vida de todos continuó, como debe ser. Y la casa quedó en silencio. Un silencio diferente. No era el silencio de la tranquilidad. Era el silencio de la ausencia. Durante los primeros meses no sabía qué hacer conmigo mismo. Encendía la televisión solo para que hubiera ruido. Caminaba por la casa sin razón. Abría el refrigerador aunque no tuviera hambre. No porque necesitara algo, sino porque no sabía cómo estar en silencio. Intenté evitar la soledad. Llamaba a mis hijos más seguido. Aceptaba cualquier invitación. Pasaba horas en cafeterías solo para estar rodeado de gente. Pero algo curioso empezó a pasar. Aunque estuviera rodeado de personas, todavía me sentía solo. Eso me confundía. ¿Cómo podía sentirse solo alguien que estaba hablando con otros? No lo entendía. Hasta que un día ocurrió algo pequeño. Algo tan simple que casi no le habría prestado atención si hubiera pasado años atrás. Era una tarde tranquila. Estaba sentado en el parque cerca de mi casa. Había niños jugando, gente caminando,
perros corriendo. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de escapar del silencio. Solo estaba sentado, observando, respirando, escuchando el viento entre los árboles. Y de repente me di cuenta de algo. No me sentía triste, no me sentía vacío, no me sentía abandonado. Simplemente estaba en paz. Y eso me sorprendió, porque siempre me habían enseñado que estar solo era algo malo. Pero en ese momento entendí algo que nadie me había dicho. La soledad no siempre es lo mismo que estar abandonado. A veces, la soledad es simplemente el espacio donde finalmente puedes escucharte a ti mismo. Durante toda mi vida confundí dos cosas muy diferentes. Estar solo y sentirse solo no son lo mismo. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentir una soledad profunda. Y también puedes estar completamente solo y sentir una tranquilidad que nunca habías conocido. Lo que descubrí a los 83 años es que la soledad no siempre es un enemigo. A veces es un maestro silencioso, pero honesto. Porque cuando estás solo, no hay distracciones, no hay expectativas, no hay necesidad de impresionar a nadie. Solo quedas tú y tus pensamientos. Y eso puede ser incómodo al principio, pero también puede ser liberador. Durante años viví tan ocupado cumpliendo responsabilidades que nunca me detuve a preguntarme algo importante. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? No me malinterpreten. Amé a mi familia, amé mi trabajo, pero también sé que muchas veces viví en piloto automático, haciendo lo que se esperaba de mí, siguiendo el camino que parecía correcto. Y la soledad me dio algo que nunca había tenido antes. Tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para entender. Ahora mis días son más tranquilos. Me despierto temprano, preparo café, me siento cerca de la ventana y observo cómo la luz entra lentamente en la habitación. A veces leo, a veces camino, a veces simplemente me quedo sentado. Y por primera vez en mi vida, no siento la necesidad de llenar cada minuto con ruido. La soledad dejó de ser un enemigo. Se convirtió en una forma de compañía diferente. Una compañía que no exige nada, que no juzga, que simplemente está ahí. Si alguien me hubiera dicho esto cuando tenía 40 años, probablemente no lo habría entendido. A esa edad creemos que la vida se trata de movimiento, de logros, de llenar cada espacio. Pero ahora sé algo que me hubiera gustado aprender mucho antes. La soledad no es siempre una señal de que algo está mal. A veces es simplemente una invitación a conocerte, a recordar quién eres cuando nadie te está mirando. Tengo 83 años. He perdido personas que amaba. He visto cambiar el mundo muchas veces. Y todavía sigo aprendiendo cosas que nadie me enseñó. Pero si hay algo que hoy sé con certeza es esto. La soledad no siempre significa que estás perdido. A veces significa que finalmente tienes el espacio para encontrarte. Y curiosamente, fue cuando dejé de huir de la soledad, cuando por fin empecé a sentirme acompañado. Ahora tengo 83 años. La casa sigue siendo silenciosa. A veces todavía extraño el sonido de la risa de Elena en la cocina. A veces extraño cuando mis hijos corrían por el pasillo de esta casa como si el mundo fuera demasiado pequeño para ellos. Esos recuerdos todavía viven aquí, pero ya no le tengo miedo al silencio, porque entendí algo que nadie me había explicado cuando era joven. La soledad no siempre es un castigo. A veces, es un regalo silencioso que llega cuando la vida finalmente se calma. Un espacio donde puedes recordar quién eres, sin el ruido del mundo. Un lugar donde las cosas importantes se vuelven claras. Y tal vez por eso, ahora cuando me siento junto a la ventana por la mañana, con mi taza de café en las manos, ya no siento que estoy solo. Siento que estoy acompañado por cada momento que viví, por cada persona que amé, por cada recuerdo que todavía camina conmigo. Y si estás viendo esto, y alguna vez has tenido miedo de la soledad, déjame decirte algo que aprendí muy tarde en la vida. A veces la soledad no viene para vaciar tu vida. A veces viene para enseñarte a escucharla. Y cuando finalmente aprendes a hacerlo, descubres que el silencio también puede estar lleno de vida.